Para Seguros Bantrav, nuestras prioridades son claras. Cuidarte a ti y a los tuyos. Cuidar esos bienes importantes en tu vida y que hacen tu vida mejor. Es prioridad. El lugar donde todo esto vive es prioridad. Por eso te ofrecemos seguros de vida, automóvil, vivienda y otros. Llámanos al 2415-1515. Seguros Bantrav. Tu tranquilidad es nuestra prioridad. El siguiente programa es ajeno a la programación de Vea Canal. Cualquier eventualidad es responsabilidad del mismo. Vea Canal. Formando opinión con madurez. Gracias amigos de Vea Canal por estar en sintonía. Karina González de Rothman es mi nombre. 16 de mayo del año 2016. Gracias licenciado Carlos Molina por estar aquí. A usted, bienvenido. Muchas gracias. A usted, qué alegre. muchas gracias. Ahora sí teníamos tiempo de no platicar. Sí. ¿Verdad? Sí. Demasiado para mi gusto. Pero vamos a hablar de cosas que usted sí conoce. Y usted sí conoce la Constitución. Y usted ha sido defensor de la misma. Y quiero, por favor, que platiquemos en este programa de Coyuntura Nacional acerca de las reformas que se están planteando hacer a la Constitución para implementar cierto tipo de acciones y poder así como que depurar más el sistema, pensaría yo, y se están planteando reformas al sector justicia. Pues ya sabemos que han estado trabajando durante los fines de semana en el interior del país. Si no estoy mal y me falla la memoria, estuvieron en Zacapa este fin de semana, PDH, CICIG, MP y no sé quién más, alguien de algún observatorio a nivel internacional, y por supuesto que están hablando y discutiendo acerca de estas reformas a la Constitución Política de la República de Guatemala en materia de justicia. Quiero que usted inicie este conversatorio, por favor, licenciado Mencos, desde el origen, que nos explique a los residentes y ciudadanos de este país que sí y que no. Bueno, mire, las reformas sí no las he estudiado para poderle decir una opinión real sobre ella. Lo que no me gusta es que están siendo propuestas fuera de ley. Solo tiene iniciativa de ley el presidente de la República, 10 diputados del Congreso, 5,000 ciudadanos o la Corte de Constitucionalidad. Y esta propuesta viene de la CICIG, el MP, creo que la Procuraduría de Derechos Humanos y alguien más, a Naciones Unidas. Eso no cabe. Luego, las reformas, hay algunas que sí creo que podrían ser aceptables, pero por ejemplo, se establece el amparo. Se ha hablado que el amparo es un abuso y que pero el amparo no es malo, lo que es malo es la forma de aplicarlo. Los tribunales se presentan un amparo y paran el proceso, lo congelan, no lo siguen. Cuando el amparo no interrumpe el proceso. El amparo solo lo interrumpe cuando se decreta el amparo provisional, la suspensión por amparo provisional, suspensión provisional del amparo, perdón. Pero no interrumpe. Eso ha sido error de los tribunales. Entonces, lo han usado todo el mundo para alargar los procesos y el proceso debería seguir. O sea que han sido los jueces los que... Los jueces, los abogados... han malinterpretado sí. La figura del amparo. Y los abogados que se han aprovechado. Entonces, hay muchas cosas que no están mal. Lo que pasa es que no se aplican. O se aplican mal. O se desconocen. Modificaciones a la Constitución, por ejemplo. Todo el mundo le habla de una Asamblea Nacional Constituyente. La Asamblea Nacional Constituyente es inconstitucional. ¿Cómo así?
La Constitución de la República establece que para ser modificada, los artículos del capítulo segundo, capítulo primero o el título segundo, o viceversa, de la Constitución, que son los derechos humanos. Sí, título 1 y 2. No, el 2, es el 2 no. Los derechos humanos, del artículo 4 al 46, solo pueden ser modificados por una Asamblea Nacional Constituyente, y sí, convocada para él o los artículos a ser modificados. O sea, no es para cualquier cosa, es para él o los artículos a ser modificados. Para el resto de artículos, es el Congreso, con las 2/3 partes, un dictamen de la Corte de Constitucionalidad y consulta popular. Eso se blindó por una razón. Fue lo que se habló en la Constituyente, está en los libros de sesiones. El temor que siempre tuvimos fue el populismo que estaba empezando a nacer en ese momento. Usted tiene un Fidel Castro, tiene un Chávez, son electos con un apoyo popular grande. ¿Qué es lo primero que hacen? Convocan una Asamblea Nacional Constituyente, modifican la Constitución, ponen o la presidencia vitalicia o un periodo presidencial largo con reelección y se sientan en el poder. Eso es lo que estábamos tratando de evitar. Y por eso es que hay una consulta popular. Y ha habido dos. Una se dijo que sí y en la otra se dijo que no. Pero el pueblo no se equivoca tanto como se equivocan los políticos. Tal vez no conocen tan a fondo ciertas cosas, pero yo siento que el pueblo tiene intuición. Siente las cosas y no se equivoca. ¿Será? Mira que la segunda consulta fue excelente el resultado, que era cuando se trataba de cambiar la Constitución a efecto de acomodarle a los llamados acuerdos de paz, que para mí es una aberración legal, o sea, para entregarle a la guerrilla la situación de Guatemala. Y dijeron no. ¿Se debe regular la consulta popular? Porque hoy día, si van a votar 15 y 15 fueron a votar y dicen, ¿se cambia? Se cambia. Sí, pero mire, ella depende mucho. Se podría regular un mínimo, pero yo creo que no. Mire, y eso ya también depende de la responsabilidad de cada ciudadano. Por eso, si son irresponsables y no van a votar creyendo que no yendo a votar es un no, y van a votar 15, 250, se cambia. Sí. Y los otros van a caer en su casa, no, pero es que yo no estaba de acuerdo, sí, mi chulo, pero no saliste a votar un no, te quedaste en tu casa. Bueno, pero eso nos ha pasado también. Mire, los gobiernos o los congresos que hemos tenido que son electos. Por esa razón es que yo me planteo la duda que la sembró en este canal Aquiles Fallase, y dice que hay que regular la consulta. Mire, si se fuera a regular, la única forma de regularlo sería poniéndole un mínimo 50 más 1 del electorado. A mí sí me gustaría, porque sería todavía más difícil la modificación constitucional. Por eso. Yo no creo en cambios de constituciones, y ahora me estoy volviendo un Jefferson, porque eso es literal. Un Thomas Jefferson. Literal, lo que es. Yo lo admiro terriblemente. Ese hombre sí sabía derecho constitucional. Él decía que si una ley tiene un error y uno aprende a vivir con ese error, es mejor mantenerlo a cambiarlo para un error mayor. Y eso es lo que pasó con los cambios constitucionales del 93. Todos los problemas de las comisiones de postulación nacen de ahí. Se trató de arreglar, y de muy buena fe, porque hay que admitirlo. Entonces, ¿qué fue lo que se dijo? Que los políticos no postulen, porque son los políticos, pasemos a lo de la cátedra. Pero el resultado fue que la cátedra se politizó. Pero si todo es político a nivel mundial y el actuar del ser humano es político siempre, todos los días. Sí, pero hay político, hay político. Hay político de altura, eso es lo que voy, hay político... Pero eso los debiese de depurar la población. Así es. Y eso implica un poco de cultura también. Entre más culta es una población, teóricamente mejor va a responder en sus... Entonces, usted... otra de las modificaciones, licenciado Molina, es que le quieren quitar el antejuicio de los alcaldes. Y dio un poquito de qué hablar. ¿Qué piensa? A mí me parece una estupidez. Mire, estoy de acuerdo que los alcaldes son corruptos, estoy de acuerdo que... No todos. ¿Ah? No, hay buenos. No, por eso, que puede haber corrupción, lo que usted quiera.
pero se da cuenta que tenemos un alcalde bueno o malo, y yo le voy a meter un juicio de paternidad porque tiene un hijo con alguien totalmente falso, y ya lo quité del cargo por 6 meses. Y ya despedacé ese municipio. Y dejo municipios. Sí. La razón del antejuicio es eso, no es proteger impunidad como la gente cree, es proteger al funcionario honesto de una falsa acusación o mala acusación para sacarlo del cargo por algún tiempo. Edwin Escobar, que es presidente de la ANAM y alcalde del municipio de Villanueva, lo invité la semana pasada y dice, bueno, si nos quieren quitar a nosotros los alcaldes el antejuicio, que no tenga nadie, también es válido. Sí, pero mire, para mí sería absurdo hacerlo. Claro, está el alcalde de no sé dónde. De modo que el secretario privado del presidente sí va a tener antejuicio y el general, pero no lo va a tener un alcalde electo popularmente, imagínese. Mire, no a dedo. Todo funcionario debería estar protegido de ese tipo de acusación. El antejuicio debe de funcionar, y funcionó. Es el caso Pérez Molina, de un presidente de la República, y funcionó el antejuicio, que es una de las cosas que a mí me ha gustado muchísimo, fíjese. Tuvimos esa crisis política y prevaleció la Constitución. Uy, casi no. Pero prevaleció. Hubo 6 meses que se querían echar la Constitución y gobiernos de triunviratos de y el grupo Semilla y bla, bla, bla. Por aquí que por allá. Pero se salvó y ella dio la solución. O sea, está bien hecha. Yo sigo enamorado de ella. También estuvo aquí el abogado licenciado Fuentes de Estarac y él decía algo. La gente cree que modificando la Constitución se van a solucionar todos los problemas del país. ¿Usted cree que sí hay que modificarla para solucionarlos? No. Estoy totalmente de acuerdo con Mario, y a quien respeto y admiro muchísimo. Cuando estaba en la Constituyente se empezó a hablar de esto. Y yo les propuse una Constitución de un artículo, si las cosas se pudieran arreglar por ley. A partir de la vigencia de esta Constitución, todos los guatemaltecos serán bien parecidos, ricos, sanos, altos, lo que usted quiera, bonito, e inmortales. Alfabetas. Le doy la inmortalidad por norma constitucional. ¿Qué más me puede pedir? Es así de absurdo. La ley fija los parámetros a seguir. El problema puede ser que la Constitución tiene muchos artículos no desarrollados y está incompleta, inconclusa. No. Lo que tiene es que no se ha cumplido. Pero el artículo 130 de la Constitución, que habla de no monopolios, no les ha dado la gana al Congreso echarse la ley correspondiente a ese artículo. Por ejemplo, la ley de aguas, que está plasmada en artículo 120 y algo, control, pongamos las dos en pantalla. Dice, y lo regirá la ley correspondiente, y no hay tal ley correspondiente. No recuerdo cuántas leyes ordena la Constitución. Creo que eran como 80, y de ellas se ha hecho una. Mire, pero vuelvo a lo mismo, esa no es la Constitución. Son las personas responsables. Los diputados. Diputados, jueces, abogados. Todos los que tengan iniciativa de ley. Universidades aún, porque no las están enseñando en la forma de enseñar. Fíjese que el artículo 127 habla del régimen de aguas de Guatemala. Todas las aguas son bienes de dominio público. Inalienables imprescindibles, que desde aquí no leo, imprescriptibles, no. Imprescriptibles, debe ser. Imprescriptibles. Su aprovechamiento, uso y goce se otorgan en forma establecida por la ley. Sí. De acuerdo con el interés social. Y es que sí debe Una ser. ley específica regular en la materia, pero mire, y entonces yo tengo a un señor como Fritz Thomas diciendo que qué estupidez que aquí el agua sea de uso común y que tenga perspectiva social. Entonces ese señor, que es decano de una facultad, nunca ha leído el artículo 127 de la Constitución, régimen de agua. Y no solo eso no es invención nuestra. El 99% de los países del mundo tienen es que aprovechamiento de ríos, de lagos y de agua también. Ellos los quieren privados. El agua es vital y el agua no puede ser privada. Hay cosas que no pueden. Mire, yo creo en la propiedad privada. Usted me habla un derecha. Sí. Un derecho le tiene que decir a ese decano de esa facultad donde yo estudié que tiene un Titanic atravesado en la cabeza. Es que hay gente que ha llegado, hay muchos de derecha que se dicen ser.
son anarquistas que no se han dado cuenta que son anarquistas. Ellos buscan la libertad, pero hay una libertad a tal nivel que desconocen la razón de ser del Estado y de las regulaciones. Si yo tengo la libertad de hacer lo que se me dé la regaladísima gana, eso no puede ser. El Código Civil de Guatemala regula un poco las aguas. Y es genial lo que dice. Si hay un nacimiento de agua, la propiedad en la que nace el agua, él es propietario de esa agua mientras esté dentro de su propiedad. Pero la tiene que dejar salir y se vuelve de uso común para todos los que están abajo. Él puede limitar el uso nada más. Si necesita más agua, puede sacar un poquito más de agua, pero jamás puede pararlo. Y algo así como los 25 kilómetros de Renace 1, 2, 3 y 4 encauzaron. ¿No ha visto usted esa foto? No. Te la voy a mostrar. Mire, le hicieron un corredorcito, ahí está, 25 kilómetros al río Cabón. No, si ¿Dónde está el río? Allá va en el canal, mire, en el conducto. No hay peces, no hay no sé qué. Ay, pero ese es desarrollo económico, licenciado. Ese es desarrollo para un grupo oligárquico del país, además de las 4 familias más poderosas. Yo creo en el desarrollo económico, por ejemplo, yo sí creo en las hidroeléctricas bien pensadas y bien estudiadas. Allá del otro lado iba el río. Volvamos a poner la foto. O sea, el río Cabón va a 25 kilómetros allá en aquel cauce, y todo lo demás era por donde una vez pasó el río. Sí, sí. ¿Se da cuenta? Aquel charco que dejaron por ahí. Sí, sí. No, mire, que ha habido abuso, pero de nuevo no es la ley, son las autoridades que no han hecho cumplir la ley. Y los privados que han abusado. Mire. Porque ser privado no quiere decir ser inmaculado. El mejor ejemplo que le puedo dar, Estados Unidos siempre ha tenido el Federal Reserve, que es la superintendencia de bancos de ellos. La Fed. En un momento, la Fed decidió que iba a liberar un poco más a los bancos y les quitó controles. ¿Qué pasó? Vino la burbuja del 2008 de inmobiliaria. ¿Por qué? Por avaricia a los banqueros. Yo creo que los bancos deben tener toda la libertad del mundo dentro de estos parámetros. Tienen que tener unas reservas mínimas de capital para evitar una quiebra. Tienen que tener un límite en cuanto a su financiamiento de acuerdo a su capital. O sea, no podemos dejar que suceda el Banco de Comercio. No podemos dejar, porque los banqueros que pierdan. Los inversionistas no me importa, pero el cuentaviente, a él hay que protegerlo a como dé lugar. Y aquí en Guatemala jamás se les ha protegido. No, una vez sí. Nosotros tuvimos el problema del banco inmobiliario, lo intervenimos. ¿El de Suquel Turman? ¿O no era de Suquel Turman? No, era de Mario Mori. Ellos estaban haciendo una estafa grande con valores, habían jugado con los valores y nos ponían en peligro el mercado de valores de Guatemala. Entonces la única forma era, en ese momento la ley solo permitía o mantener la situación o cerrar el banco, pero si cerrábamos el banco, se daba el caso de los cuentavientes. Todo lo que hicimos fue un poquito de blitzkrieg. Logramos que el Congreso en 2 horas nos aprobara una reforma a la ley de bancos que nos permitía la intervención total o parcial de un banco. Todo lo intervenimos. Se nombró como presidente de ese banco a don Carlos Claverí, que era un hombre probo, y eso fue lo que ayudó a que no hubiera pánico, porque si estaba don Carlitos, la cosa estaba bien. Se manejó el banco y después se entregó al sector privado, que fue cuando lo compró Turman. Suquel Turman. ¿En qué año fue eso? 71, 72, más diría 72. Cuando el presidente era Carlos Arana. Que él era ultra radical derecha. Yo diría que no. ¿Más derecha que usted o menos derecha que A usted? menos. Todavía era más radical usted como ministro de Economía que él. Pero yo no soy radical, yo no creo ser radical. No, mire, fue un... Pero defiende su postura. Defiendo la propiedad privada, definitivamente, pero no el abuso de la propiedad privada. Es que hay palabras que hay que clonarle hoy, ¿verdad? Mire. Defiendo la propiedad privada, pero no el abuso. De la propiedad privada. Es que mire, yo tengo el derecho a tener una finca. Si pasa un río por ahí, tengo el derecho de aprovechar esas aguas, pero no tengo el derecho de robarme las aguas. Son 2 temas diferentes que aquí no entendieron. Ni tengo el derecho de envenenar esas aguas.
pues con desagües o cualquier cosa. Entonces, Con cianuro. no creo que haya sido. Eso sí creo que fue otra cosa. Creo que fue puesto, pero es irrelevante. Desagües. Las municipalidades, y ahí son las municipalidades más que nada, están contaminando la totalidad de aguas y ríos porque los señores no quieren hacer alcantarillado, porque prefieren quedarse con los impuestos. Y los industriales y los empresarios que tiran todo al río y va a dar al lago de Amatitlán, lo que una vez fue el lago de Amatitlán. Pero aún ellos, por lo menos hay algunos que sí están limpiando sus aguas, no estoy diciendo todos. Contaditos. Sí, pero estas municipalidades, nada. Pero debería de hacerlo el señor alcalde, los alcaldes, y cobrar por esos servicios porque el agua tiene un costo. Claro. No puede ser regalada el agua. Pero no al tirar el agua de desagüe a aguas de uso, porque eso es lo que está pasando. Necesitamos plantas purificadoras de aguas. Había una muy buena saliendo al Villalobos. Llegaba el agua a Matitlán ya pura. La puso el alcalde Colomargata. ¿Qué pasó? De paso que quién, ¿verdad? Se dejó de funcionar. Fíjese que, por ejemplo, Tipazo. pero hay cosas que mucha gente no sabe. La cooperación que hubo entre él y el general Arana fue increíble. Se llevaban bien. Se respetaban ideas distintas, pero se respetaban y se admiraban mutuamente. Pero ambos estaban pensando en Guatemala. Por ejemplo, Meme estaba con su periférico, pero se trababa al llegar a entroncar. El gobierno hizo el puente de... Belice. No, el de la Asunción, el Ah. puentón ese grande. Y lo uniéramos juntos. De un lado estaba Arana y del otro estaba Manuel. Esa purificadora de agua se ayudó con el gobierno a hacerla. Mire, si hay cooperación para el bien del país, no va a haber ideologías. Exactamente. Las ideologías se pelean en otro lado. Y todo hay que limitarlo. Yo no creo en cosas pequeñas, las aceras, las calles. La municipalidad le da permiso a las personas para que pongan una puerta en una calle o una talanquera para la seguridad de los vecinos. Las calles no son de la municipalidad, son suyas y mías. Son bienes públicos de uso común. Nadie me puede cerrar una calle, nadie, salvo las calles privadas, que hay 3 o 4. Que es como usted hace una notificación adentro de su propiedad y pone una puerta, pero fuera de eso no. Las aceras le cobran para que pongan ventas de... Las aceras no son de la municipalidad, son suyas y mías de nuevo. Todos esos son bienes públicos de uso común. Pero es ahí donde le digo, la Constitución la pateamos todo el día. Entonces, ¿cómo reformar parte del sector justicia que a todas luces pareciera ser que tiene falencia y que aquí hay justicia para ciertos sectores, pero no hay para los más desposeídos Mira, económicamente? Yo creo que parte de eso sí sería bueno ponerlo. Solo tengo, no un temor, pero un requisito que sí exigiría. Que el Congreso se concentre y se concrete al tema justicia. Que no se le va a ocurrir manosear nada más. Porque si está con eso, se puede consensuar con gente que sepa lo que está haciendo. Mario Fuentes, por ejemplo. Es que tengo temor. Yo creo que como hacen falta varias rondas de consensuar todos estos approaches, yo creo que el señor Jimmy Morales, el presidente, lo han invitado a las reuniones, ¿verdad? Entonces no quisiera yo pensar que van a hacer parecer como que son iniciativas del presidente consensuadas en el interior, pero es que no han invitado, no lo han invitado a usted. No, mire, yo lo que No han invitado a Aquiles Fallase, no han invitado a Mario Fuentes de Starac, y si yo traigo aquí a más constituyentes y a constitucionalistas, a Edgar Figueredo, que también viene aquí a los programas con mi esposo, de Buen Día Ota y la Mesa de los Analistas, él tampoco ha sido invitado. Entonces, esto, gente que hizo la Constitución y que son constituyentes y constitucionalistas, que tienen que ver con que no se va a atropellar la Constitución con lo que se quiere hacer. Y no solo la Constitución, sino que no se vaya... Mire, hay veces... El Estado de Derecho. Hay veces el remedio resulta peor que la enfermedad, acuérdese. Hay que mejorar el sector justicia, sí,
pero mucho de ello es a través de la administración de la justicia. Me refiero a la administración de jueces. Hay 2 o 3 reformas ahí que estoy de acuerdo con ellas. Pero insisto, hay que verlas muy bien vistas, hay que redactarlas muy bien, porque también usted puede pensar en algo, pero si no lo redacta bien, se le va a dar otra interpretación. Era un gatito y salió un puma o salió un león. O peor, un puercoespín, que no tiene nada que ver. Eso es lo que hay que tener cuidado. Y que el Congreso, por el amor de Dios, no me vaya a trastear la Constitución, porque con la capacidad intelectual de los señores diputados tocándome la Constitución, ahí sí me pueden crear un caos en el país. Sí, es que ese es el tema, sin menospreciar a ninguno de los diputados, pero hay gente ahí que escasamente sabe leer y escribir sin ofender a nadie, porque lástima que eso no se está regulando en la Constitución, y esto es gracias a los constituyentes, y entonces dejaron que cualquier engendro de gente llegue a ser diputado. Esa es la parte por la que cualquier engendro puede ser alcalde, y entonces y cualquier engendro, dicho a dedo, puede ser un gobernador. Todo eso debería estar regulado para que no llegue, para que llegue gente ya preparada. Pero fíjese que cuesta mucho esa regulación, porque ¿cómo le puede limitar? Que tenga por lo menos este nivel de estudios. Pero eso no me da la calidad moral y ética que necesito. Y eso sí es muy difícil de medir. Si yo pongo en la Constitución, que sería ideal, que deben de ser hombres probos, hombres o mujeres, probos, inteligentes, educados, con cierto conocimiento, es imposible de medir. Y se le va a colar algo. Sí, déjelo para todos. Dejemos ese nivel de libertad y sí creo en la libertad. Tenemos los resultados de hoy día. Pero es que mire, se han paseado, tenemos 160 diputados. Lo que tenemos ahí son comerciantes. No, y el número. En un país como este, el Senado de Estados Unidos tiene 104 senadores y el Congreso de Guatemala tiene 158 diputados. Con otra diferencia, el senador lo elijo yo, directo. Él es responsable ante mí. Le voy a hacer una pregunta a usted, aunque vamos a pasar. ¿Qué diputado es su representante en el Congreso? Nadie lo sabe. Entonces no hay responsabilidad. Hacen lo que quieren. Otra cosa, no tienen ideologías. No. Si tuvieran ideología no habría transfugismo. Y que el 60% del Congreso se me transfugue en los primeros 2 meses, eso me demuestra la clase de gente que tengo yo ahí adentro. Comerciantes. Sí. Me da terror. Y en ellos va a caer esta reforma. ¿Usted cree, bueno, a mí me da temor que no sé hasta dónde, y quisiera yo que por esta vía nos invitaran a medios de la prensa a que pudiésemos acompañar de cerca. No estoy hablando sin menospreciar a nadie de reporteros, sino estoy pensando de cosas más serias, como por ejemplo directores de medios de comunicación, columnistas, constituyentes, constitucionalistas. Deberíamos de haber sido invitados para darle seguimiento a lo que sucedió en Huehuetenango, cómo se están desarrollando esas actividades, cómo está desarrollando, por ejemplo, en Zacapa este fin de semana, esas mesas de trabajo que solo podemos ver por Facebook o Twitter, pero cuál es la temática y cómo se está llevando a cabo. Porque si no, para taparse el ojo al macho, van a decir Guatemala. Ah, no cabe todo el mundo porque el municipio de Guatemala es muy grande, entonces saben que ustedes sí, ustedes de lejos, de ustedes vienen sus reporteros, de ustedes personas que crean opinión, no están invitados al menú ni al cóctel. ¿Cuándo lo van a invitar a ustedes? O mire, o por lo menos tomar el criterio. Hay una institución. Es que no sabemos cómo lo están manejando realmente, no, yo sé, y cómo se están tomando en cuenta. No nos han salido a dar una conferencia de prensa y nos dijeron, miren, hemos recabado esto más esto de Huehuetenango y Zacapa, y esto es lo que ellos piensan y dicen, y por aquí va. Fíjense que esto es lo que nosotros propusimos y fíjense que esto es lo que el pueblo está diciendo. Ahí, por ejemplo, hubo un conversatorio, que me cae muy mal la palabra porque no es palabra española, que se dio diatal para este asunto. Ahí estaba Mario Fuentes Peruchín, estaba José Quesada, habíamos como 7. Lo analizamos y lo desmenuzamos. Eso ya está, ya se le envió al Congreso, por atal.
al Congreso, no se lo mandaron a esta comisión que se formó. Es que esa comisión no tiene pito que tocar, con todo el respeto a esa comisión. ¿De verdad no? ¿No tienen pito que tocar? Ellos podrían ser asesores, sí, pero no ponentes de una reforma. Usted y yo nos podemos ser ponentes de una reforma constitucional. No. Aunque fuera brillante, aunque fuera genial. Mire, de nuevo, hay que seguir las normas legales en todo. Es el presidente de la República, es 10 diputados del Congreso, 5,000 ciudadanos, la Corte de Constitucionalidad. ¿Te puedo hacer otras preguntas? Por supuesto. Quisiera aprovechar que está con nosotros en esta mañana en Coyuntura Nacional y le quiero preguntar ¿qué observaciones podría hacer usted en cuanto al tema de TCQ? O sea, TCQ es algo que se dio dentro de la EPQ, Empresa Portuaria Quetzal. Mira, yo no me acuerdo cómo llegó a mis manos ese contrato. Lo empecé a ver y no había ni que leerlo, olía muy mal. Me metí un poquito a él, me acuerdo que le mandé unas observaciones a un diario, las publicaron en La Hora. Primero, los bienes del Estado no pueden ser dados en usufructo porque eso implica enajenación. Si hay enajenación debe seguirse el procedimiento para enajenar bienes estatales. Lo que procede es una concesión. Lo que se hizo fue una simulación de contrato de concesión por un contrato de usufructo. Simulación de contrato lo define la ley en ese sentido. Cuando le doy carácter o naturaleza de un contrato, le doy carácter o nombre de un contrato al que tiene la naturaleza de otro. Prevalece el que tiene la naturaleza, en este caso la concesión. En el usufructo, lo que conviene al usufructuario, o sea, los señores españoles, es que ellos no tienen control, es decir, ellos tienen el uso y disfrute de los bienes sin que el nuevo propietario les pueda decir nada. En la concesión, el Estado mantiene las regulaciones de cobro de tarifas, de mantenimiento de servicios, etcétera, etcétera, y es revocable. El usufructo no lo es. Entonces, se trataron de blindar. Ahora, hay cosas... Se constituye una sociedad anónima. Con 5,000 quetzalitos. Con 5,000 quetzales de capital, en mayo. La constituye un bufete de abogados locales. Castillo Aguilar y Castillo Chacón. Me sé bien el chisme. Esa sociedad se registra a la velocidad del trueno, ahí no hay problema. Yo he registrado sociedades a esa velocidad, cuando uno le urgen y va a robar y todo, pero se hizo en el mínimo de tiempo, esa sí es eficiencia de abogados y es viable. 4 o 5 días después, 7 días después, pero no estamos... Esta fecha sí me acuerdo, se constituyó a principios de mayo y quedó registrada a finales de mayo. A principios de junio solicitan el usufructo al puerto. Con una cartita. Con una cartita. El puerto viene y lo pasa a una comisión y la comisión dictamina en 3 días diciendo que es magnífico. Y la gerencia dictamina en 24 horas aprobando el dictamen anterior. Pasa a la Secretaría de la Presidencia y en un total de 3 semanas y media se otorga el usufructo. Una de las cosas que habla el usufructo es de los estudios elaborados en marzo. Quiere decir que los estudios fueron elaborados antes de la constitución de la sociedad. Si eso no huele mal, yo no sé qué. Ahora, lo que sí me dice es que hay una eficiencia en el Estado fabulosa. Otorgar un usufructo en 3 semanas, o en 2 meses es algo... Genial. Impresionante. No, mire, eso sí huele mal. Para mí es nulo de pleno derecho, por esa razón. Hay simulación de contrato y la simulación de contrato anula. ¿Esa es la receta para los que le andan buscando 40 pies al gato? Sí. Simulación de contrato. Así es. Por ahí se deben de ir. Ahí me iría yo. La PGN por ahí se tiene que ir. Ahí me iría yo si estuviera en la PGN. Y eso no cuesta 80 millones de quetzales, como está diciendo la PGN, que es otra barbaridad.
Yo creo que ahí, de acuerdo a las declaraciones de la señora Villagrán, nuestra procuradora, creo que se tergiversaron las palabras. Tal vez, espero. Mire, yo diría que abogados cobrando carísimo, le van a cobrar 1 millón, 2 millones de quetzales. Y eso ya para mí sería absurdo de alto. Y contra resultados. Yo nunca creo en cobrar. No cobrando el 80% por anticipado. No, y contra. Mira, a mí como me gusta cobrar es, usted me paga tanto, digamos, pero de gastos, y por llevarlo me paga un 10-15%. Si lo pierdo, me da un 4% más, y si lo gano, sí me paga. Por eso digo, a mí me gusta trabajar contra resultados. Simulación de contrato es la vía para... Y se acabó el tema, para irnos por la parte legal. Sí, para mí sí. Y volverlo nulo. Sí, anular el contrato por haber habido simulación de contrato. Muy bien. ¿Esto es un fraude de ley? No, ¿Por qué no? yo creo que no. ¿Hice tal figura para no llegar a la otra y salirme con la mía? No me suena. Probablemente sí hay fraude, pero no podría anular el contrato por ahí. Yo me iría por el otro lado. Simulación de contrato anula el famoso Sí, contrato. Sí, sí. Sí, porque hay simulación total y simulación parcial. Y la simulación total implica la nulidad de ese contrato. Y ahí hay simulación total. Una concesión vuelta usufructo, eso no. Tengo otro tema que hablar que casi siempre se lo toco y que terca yo, pero como cada día tenemos para la gloria del Creador y para la bendición de los cableoperadores, que a cada uno los bendecimos por nombre, más audiencia. Y tal vez hay gente que recientemente, es la primera vez que lo está viendo aquí, aunque sea la enésima o la ciento no sé cuánta vez. Hablemos un poquito de la energía eléctrica y hablemos un poquito del gas. Recordémosle a la población que hizo usted cuando usted fue ministro de Economía, y si usted cree que la luz debiese costar lo que cuesta el día de hoy. Mire, usted mencionó algo hace un ratito, los monopolios. Artículo 130 de la Constitución. Pero hay un problema con los monopolios. Hay ciertos monopolios que son inevitables, que es lo que llamamos monopolios naturales. No creo en eso. ¿Sí? La distribución de energía eléctrica. Solo que quién debiese ser el dueño. El Estado. El monopolio el natural debe de ser del Estado. Pero aquí es al revés. La generación, hablando de energía eléctrica, usted genera y yo compro. Usted genera, lo mete a la distribución y a mí me llega con la de todos los generadores a mi contador. Pero el contador que yo tengo puesto es suyo. Entonces, lo que marque mi contador es lo que usted me cobra. Y el que lo distribuye cobra X cantidad por pasarlo. Como no pueden haber 10,000 postes de electricidad con 10,000 distribuidores, se necesita siempre un distribuidor. En Guatemala, 1922, si mal no recuerdo la fecha, o 21, el presidente Cabrera le dio la concesión de energía eléctrica a la empresa eléctrica. Si usted ve esa concesión a día de hoy era monstruosa, pero para ese momento fue genial. El Estado no gastó un centavo, había una compañía alemana que le vendió las acciones al valor de libros a la American Power Company, se llamaba, con la obligación de electrificar Escuintla, Santa Rosas, Chimaltenango, Suchitepeques y Guatemala, el centro fuerte del país, sin costo para el Estado. Y así se hizo, y gracias a eso entró la luz. Y se fijó un máximo de 5 centavos al kilovatio, además, hasta esa. Ese contrato decía que tenía vigencia de 50 años. Y durante el último año, el Estado tenía 2 posibilidades. O compraba la energía, o se prorrogaba el contrato en las mismas condiciones por otros 50 años. Ahí caímos nosotros, cabal en esos 50 años. Nosotros les dijimos a ellos de entrada, no. Lo primero que se nos ocurrió, y esto a veces usted, me da vergüenza decirlo, pero así fue, cambiamos el Código de Comercio. Y sacamos un... Les cambiaron las reglas a los señores. No, solo un articulito. Que cambiaban las reglas. Todo aumento de capital deberá ser autorizado por el Ministerio de Economía. La razón era que la empresa eléctrica tenía un valor en libros de ellos como de 100
130, 140 millones. Nos la habían valuado en 187 millones. Eso es lo que valía real. Pero ellos la adquirieron valor nominal de acciones. Entonces, esa fue nuestra propuesta. Lo que es bueno para usted, es bueno para mí. Ustedes me compraron así los voy a comprar yo de regreso. Como yo iba a hacer esa propuesta, me dio terror de que ellos antes de eso me subieran el valor de las acciones. Y por eso fue que prohibimos los aumentos de capital. No los prohibimos. Los dábamos y dábamos la licencia al instante. La única que no hubiéramos dado era la empresa eléctrica. Entramos en la negociación y el valor de las acciones era de 14 millones de quetzales, dólares, quetzales, pues estábamos a la par en ese momento. Esa fue nuestra oferta. Ofrecimos 8, que ya era ridículo. Pero llegamos a los 14 y llegó un momento que nos dijeron, mire, tenemos un solo problema, y sí nos trajeron las leyes. Ellos, en ese momento, ya la dueña era Boise Cascade, se llamaba la compañía de Idaho, del estado de Idaho. Pero mire, el problema que tenemos en Idaho es que si no vendemos con utilidad, hay una presunción de utilidad que nos dejaría en la calle. Entonces llegamos a otro acuerdo, se las compramos en efectivo, en 18 millones de dólares, en febrero. Pero a los libros del 1 de enero, donde había 3.9 millones de dividendos. Entonces, pagamos 18 millones y cobramos 3.9 millones al día siguiente. Así se compró la empresa eléctrica. Pero la idea fundamental era mantener la distribución dentro del Estado. Y para evitar movidas, sí se puso una junta directiva, más del sector privado no podía ser. Presidente era Ernesto Rodríguez Briones. Estaba don Enrique Novella, Ricardo Castillo Sinibaldi, Luis Canella, Julio Loventhal, Mario Aguirre Godoy. La crema y la nata. Sí. En los 2 años ya habíamos sacado los 14 millones invertidos. Entonces ahí es donde se dieron cuenta ellos que era un negocio. Era un super negocio. Pero después lo que hicieron para ellos. Claro. ¿Y qué fue lo que hicieron? La vendieron no sé en cuánto, tal vez hubo buena utilidad, pero la vendieron unos españoles. Estamos sujetos a ellos para que nos fijen, porque a través de la distribución usted fija tanto el precio como a través de la distribución. Y a mí no me gusta dar el control de este tipo de operaciones al sector privado, fíjese, con todo lo que quiero el sector privado. ¿Y no lo critican a usted cuando lo oyen hablar así? ¿O creerán que se vuelve comunista cuando viene conmigo? ¡Uy, ya vas donde esa! Me echaron del CES. ¿Lo echaron de dónde? Del CES. ¿Y por qué? Porque me estaba volviendo un soyao, porque ya me estaba socializando Guatemala. Sí, pues, te volviste comunista. Está socializando Guatemala. Tener conciencia social y poner límites a los abusos de los privados es ser comunista en este país. No es conciencia social tampoco, es ser pragmático. Racional. Sí. Mire, si no desarrollo el sector privado, no voy a matar la pobreza. Pero si lo sobredesarrollo y no le pongo controles, tampoco voy a matar la pobreza. No, pues, van a ser más pobres. Usted no le va a dar trabajo a nadie si no necesita darle el trabajo. Si su negocio se viene al suelo, usted va a pagar 1 o 2 empleados. Si su negocio está hasta las nubes, va a tener 30,000. Para mí es indispensable generar riqueza. Y generar riqueza de los ricos. Pero que salpique un poquito. No un poquito. Que salpique en el mundo entero, lo está demandando, no es solo Guatemala, es el mundo entero. Mire, Estados Unidos ha funcionado. Si usted mira, la proporción de riqueza de Estados Unidos está más concentrada que en Guatemala. Muchísimo más. O sea, pero tiene una clase media fuerte. Es que ellos tienen, el nuestro es un triángulo así, el de ellos es un triángulo así. Pero la base del triángulo está con casa, comida, ropa, educación. Carro cada 2 años. Deporte. Mira, hasta en eso son geniales. Golf, equitación, no sé qué. Y mira la genialidad de ellos. Los hacen creer ricos aunque deban todo a 40 años. Básquetbol en invierno, béisbol en primavera. Primavera empieza el otoño, después tienen hockey. Sí, fútbol americano. Siempre hay algo de circo para el país. Y crea una clase media que es la prevaleciente. Súper consumidora. A usted le puede fascinar un Ferrari. Bueno, pero está contento con cualquier carro, aunque no sea un Ferrari. Vaya a llorar un Ferrari. O una Range, está contento. Con cualquier carro. Y la clase carro. media ya lo puede tener. Sí.
A 50 meses, pero lo puede tener. Otra de las cosas que nosotros metimos a un plan de vivienda que lo tenía originalmente el Bambi, pero a mí no me gustaba que el Estado lo manejara, porque el Estado es el Estado. Todo lo que se nos ocurrió fue agarramos un fondo del Banco Guatemala y se lo dimos a la banca privada que nos ayudara. Solo nos ayudaron dos, Granaya e Industrial. Con una pequeña condición. Se los dábamos a ellos al 1%. Ellos lo tenían que prestar a un máximo del 5% a 29 años. Ganaban 4. Pero para vivienda baja. Entonces yo le daba a usted la oportunidad de comprar una casita de aquel tiempo de 200, 250 metros que costaba como 20,000, 30,000 quetzales a 29 años. Perfecto. Colonia Granada y Townsend, la colonia Asunción, todo eso de ahí nació. Hubo un problema que no medimos, nos quedamos sin albañiles. Fíjese que en eso nadie se fijó. Pero fue tal el boom de la construcción que nos quedamos sin albañiles. Pero eso es lo que a mí me gusta, los problemas de abundancia son los que uno debería tener. ¿Retrocedamos el tiempo entonces? No, se puede hacer hoy. Mire, yo sí creo que tenemos un presidente... Hoy no porque ese sectorcito de los cabales, que se creen cabales, se volvió extremadamente mercantil. Sí, pero, o sea, se le fue la mano en no tener controles por parte del Estado. Sí, pero mire, se les fue la mano. Estoy de acuerdo, pero eso no quiere decir que no se ponga. Mire, porque no son controles tampoco que ahoguen. Yo no creo en el control de precios, por ejemplo. Ponga el control de precios y mató el mercado. Pero Arana no tenía eso y sin embargo los controlaba. El problema fue que Arana se murió. Pero ponemos controles así de amplios, quiero decir, ni no control ni absoluta libertad, o sea, porque control de precios, por ejemplo, había control de precios cuando entramos, lo quitamos y eso fue parte de lo que subió. Había control de cambios, no lo volamos y fue parte de la riqueza que hubo. Yo no creo mucho en controles, pero sí creo en, por ejemplo, que un banco no me cobre más del tanto por ciento de interés. Usura, por ejemplo, esa cosa naranja y con un frita. buen margen. O que no me dé precios, préstamos, que ocasionen un riesgo al banco con tal de tener una mayor utilidad. Caso el problema inmobiliario de Estados Unidos. Eso es lo que tenemos que evitar. Pero fuera de eso... que están plasmadas en el código. ¿Perdón? Usura. Sí, está en el Código Penal. Mire, sí. Pero, por ejemplo, todavía estamos limitando. Yo creo en los créditos a 80 años. El leasing me parece genial. Sí, Mire, si usted gana 1,000 quetzales y con 100 quetzales mensuales puede adquirir una casa, la va a adquirir. Pero para poderle dar una casa a 100 quetzales mensuales necesito 100 años de plazo. Pues eso es a lo que tengo que llegar. Con algún tipo de limitaciones como lo que pasó en Estados Unidos, que es lo que hay que evitar, que empezaron con casas que eran pagables y después le dijeron, mire, no hombre, con lo que usted gana, mire, le subo 20% de la cuota y le doy una... Y terminaron con casas de millones que era imposible que pagaran. Y ahí se fueron a unos activos extraordinarios a los bancos monstruosos. Sí, un poquito de los problemas que también España vivió, ¿verdad? Sí. ¿Cuánta gente sin vivienda? Imagínese usted. Guatemala ahorita solo tiene una gran ventaja para mí. Creo que tenemos un presidente honrado. Yo sí considero que es honrado el señor Morales. Que se asesore, es lo único que yo le diría. Que agarre gente que realmente le puede desarrollar el país. Y hay muchos. No hay muchos, pues hay unos 10 o 15 gentes que si los agarrara, yo creo que le pega un aventón a este país. El país está para eso. El tema es que dejen al presidente hacer eso, porque él puede ser muy buena persona, pero tiene grandes pícaros alrededor de él. Por eso digo, si agarra 15 gentes honestas y que pueda confiar en ellos, puede limpiar todo. Porque hay gente que no se ha dado cuenta que ya no pueden haber plazas fantasmas, hay gente que no se ha dado cuenta que ya no puede comprar como se compraba antes, que la ley de compras y contrataciones cambió, o sea, hay gente que no entiende que no entiende. O no quiere entender. O llegaron ahí a hacer su agosto y en lo que dura el gobierno y lo que yo dure aquí es mi única chance. Y es que mire, se ha perdido una cosa. El amor a la patria y servirla bien. Cuando yo nací,
el 95% de los funcionarios, no voy a decir que el 100%, pero un gran porcentaje, de izquierda, de derecha y de centro, sentían un orgullo de poder, de tener el honor de poder servir a la patria. ¿Nacionalismo se llama eso? No. ¿Amor a la patria? Amor a la patria. Es que a nosotros nos lo metieron. Yo estuve todo encima del colegio de mis tías eran más chapinas que nadie, ahí a pencazos nos lo metían. ¿Qué colegio era? La preparatoria. Eso lo fundó mi abuela. Ya se acabó. ¿Ortodoxas? ¿Verdad? Sí, y cuadradas, pero una vez me dijo mi tía Clara, a quien yo admiré y quiero mucho, y todos los preparatorianos la adoran. Me dijo, mira, yo a mis patojos les trato de dar la mejor educación que puedo, pero más que nada, hacerlos hombres de bien. Eso era su concepto. Y salieron gentes como Eduardo Castreleno, Poncho Páez, del otro, como decía Teclerita, hasta los comunistas que tengo son excelentes comunistas. Qué bueno. Sí. Se hicieron buenos hombres, se hicieron buenos hombres. Muy bien, debemos de terminar usted odia la palabra conversatorio, pero esta coyuntura nacional del día de hoy, yo le agradezco muchísimo por haber venido. ¿Cuáles podrían ser sus palabras de cierre? Que no perdamos la esperanza en Guatemala. Mira, Guatemala tiene un tesoro que es lo que tenemos que explotar realmente, el guatemalteco. Yo creo en él. No el que está en el gobierno, no el que está en el guatemalteco, el de la calle, el corriente. Guatemalteco, si usted se da cuenta, es un hombre honrado, o mujer, para decir hombre me refiero al ser humano, honrado, educado, respetuoso. Mantengamos eso. Trabajador. Explotemos eso. Es que eso, si usted lo llega, si usted le da la oportunidad a esa gente brinca en un segundo y levanta al país. Y creemos en la clase media. Sí, hombre. Que esa ha sido mi obsesión toda la vida. Entre más clase media hay, más paz social hay. Y olvidémonos de acuerdos de paz y todas esas burradas. Muchas bendiciones, gracias por haber venido. Muchas gracias. Gracias, me honra con su visita. Breve pausa y regreso enseguida, por favor, no se vaya.